www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Quiero alertar a la audiencia sobre la materia de la siguiente entrevista. Porque claro, nosotros en el curso justamente de esta cuarentena manifestamos en este espacio nuestra extrañeza porque solamente para un proceso, para uno. O sea, hay un montón de procesos pendientes en la Administración de Justicia, pero solamente para uno. Diligentemente convocaron a la denominada audiencia para presentar la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Resulta que la emisión de esa sentencia estaría pues marcada por algunas irregularidades que ya las vamos a conversar. La entrevista que vamos a generar en estos minutos tiene que ver con una alerta que generó el día de ayer el penalista Diego Chimbo en su cuenta Twitter. Decía, la Corte Nacional de Justicia hizo una fanesca. Y verán que ya pasó la Semana Santa, y que tocó comer fanesca en la casa. Pero lejos de la Semana Santa, el doctor Chimbo alertaba que la Corte Nacional de Justicia hizo una fanesca con la participación y la temporalidad que ni la Fiscalía del Estado entendió. La Corte les llama autores directos. La Fiscalía les dice coautores. Ese, un elemento. El otro elemento que advierte el doctor Chimbo en su cuenta Twitter, es que notificaron una sentencia de 413 páginas y ahora resulta que la sentencia original tiene 732 páginas. ¿Con qué mismo nos quedamos? Vamos a hablar con el doctor Chimbo para justamente poner en contexto esas alertas que se están generando. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por madrugar, tempranito para conversar con nosotros. A ver, empecemos con el primer tuit que daba cuenta justamente de esta fanesca que usted señala sobre la participación y la temporalidad. Esta diferencia entre la Corte y la Fiscalía. La Corte les llama autores directos y la Fiscalía les dice coautores. Explíquenos, por favor, esto en derecho. Tenga la bondad. Por supuesto, Fabricio. Hay que entenderlo de un sentido bastante básico de comunicación. En primera circunstancia debemos analizar lo que ya mencionaste, que llamaron a notificar el único caso en medio de una pandemia para notificar una sentencia, lo cual es legal, no hay ninguna ilegalidad ahí. En este caso, pues recordemos que en el momento de la acusación en el juicio, la Fiscalía General del Estado, en el momento de la acusación de formular su teoría del caso, mencionó que había autoría mediata de organización criminal y los demás eran autores directos. Pues la Corte Nacional de Justicia no aplica, no utiliza, no está de acuerdo con lo dicho por la Fiscalía y menciona que Correa y Glass pues son autores por instigación, que los funcionarios públicos son coautores y que los contratistas son autores directos del delito de cohecho. Y bajo esa circunstancia, pues lo lógico y lo evidente que debe realizar una entidad estatal a través de sus medios de comunicación, de sus cuentas oficiales como es Twitter, la Fiscalía General del Estado pues engaña a la ciudadanía y hay que decirlo como es. Porque el 7 de abril sube un Twitter en el que menciona que los contratistas del Estado son los coautores del delito de cohecho. A primera vista, pues suena que el cambio no es nada, pero en el mundo del derecho, decirle a una persona que es autora directa y decirle a otra persona, o a la misma persona que no es autor directo, sino es coautor, es un mundo de diferencia. Y para que lo entienda la ciudadanía, para que entiendan los radioescuchas,
Es una cuestión súper básica. El autor directo es el que por sí solo y por sí mismo decidió ejecutar un delito y lo hace él solo, por sí mismo. La coautoría requiere de más de una voluntad en donde ejecutan un plan común, en donde se dividen el trabajo y en donde cada uno tiene un rol indispensable sin el cual no se hubiese podido cometer jamás el delito. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los participantes llega a arrepentirse y se sale del plan, pues termina frustrándose el cometimiento del delito. Y desde ahí tenemos que hacer serios análisis a lo que dice la Corte Nacional de Justicia al momento de expedir su sentencia. Es decir, estamos entonces allí estableciendo la diferencia entre el autor directo y el coautor. Esa es la diferencia. No es que son, digamos, equivalentes. No, es que no son equivalentes. Por eso nuestro Código Orgánico Integral Penal, a partir del 10 de agosto del 2014, hace una diferencia en el artículo 42, dándole una categoría diferente a cada modalidad de autoría. Y la Corte dice una cuestión de autoría el mismo día, y el mismo día la Fiscalía General del Estado le comunica a la ciudadanía que fue otra modalidad de autoría, lo cual ya es comunicar de forma errada al receptor de la comunicación, que es el ciudadano. Pero aquí, ¿quién es el que se equivoca? ¿La Fiscalía o la Corte? ¿Quién es el que termina equivocándose? La Fiscalía General del Estado es quien llevaba el caso y quien comunica de forma errada a la ciudadanía a través de su cuenta oficial de Twitter. En la publicación del 7 de abril vamos a encontrar que incluso hizo cuadros conceptuales especificando los contratistas, especificando los nombres de los contratistas y ahí señalando claramente que ellos son los coautores del delito de cohecho, cuando la realidad es que la Corte los menciona como autores directos y a los funcionarios públicos en calidad de coautores. Esta diferencia que usted alerta, esta diferencia de concepto entre la Corte y la Fiscalía, ¿cómo afecta la sentencia que finalmente se emitió por parte del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, doctor? En derecho, en estricto derecho a la defensa, no afecta en absolutamente nada. Hay una protesta que debe y tiene que realizarse en el sentido que el receptor, todas las cuentas oficiales, pues tienen un receptor que es el ciudadano, y el ciudadano debe saber la realidad a que le han llamado el caso con más trascendencia en el país. Caso del siglo, lo han llamado muchísimos, y lo mínimo que merecemos es saber la realidad de lo que había pasado. Esto que usted alerta, digamos, ¿se lo puede rectificar, se lo puede corregir o ya no hay forma? Debería la Fiscalía General del Estado hacerle conocer a la ciudadanía que su publicación del 7 de abril estaba errada, que no son coautores, que son, a la sentencia del tribunal, que son autores directos. Pues, y a eso que usted le menciona, los autores directos y autores mediatos que están en una misma sentencia, en diferentes grados de tiempo, que esa sí es la realidad, y eso sí afecta al derecho a la defensa de todos los participantes por una circunstancia básica y una circunstancia elemental. La Fiscalía General del Estado siempre habló de una organización criminal que se dedicaba a pedir dinero a los contratistas a cambio del cruce de facturas, y esto se le recompensaba a través de la adjudicación de una obra. Eso es el caso soborno y no se trata de otra cosa. Y lo que la Fiscalía General del Estado realiza es meter todo en un solo saco. Presidente, vicepresidente, funcionarios públicos y contratistas del 2012 al 2016. Para tener una cuestión supremamente importante en el derecho a la defensa, yo debo conocer qué es lo que me están imputando. Y es claro y es evidente que en el presente caso se conoce la teoría de que estos contratistas aportaban para Alianza País a cambio de adjudicaciones. Pero jamás a ninguno se le hizo una individualización de cuál es el cruce de facturas que hizo
por qué monto y cuál fue la obra que supuestamente le fue adjudicada. Es decir, un cohecho entre el funcionario público, el cruce de facturas y la obra adjudicada. Como no podían realizar este ejercicio, hicieron una sopa gigante con todos los cohechos, sin que tenga relación el uno con el otro, y los metieron en un solo caso. Lo cual, eso sí daña totalmente el derecho a la defensa. Porque la prueba de una persona que no tiene nada que ver en un evento investigativo con el otro, no pueden estar en el mismo caso, porque la prueba de uno puede dañar al otro. Correcto, me queda clara esa parte. Voy a la siguiente parte, que era materia de este diálogo. Nuevamente doy lectura al tuit que generó el jurista Diego Chimbo, que nos acompaña esta mañana. Notificaron una sentencia de 413 páginas y ahora resulta que la sentencia original tiene 732. El jurista Jorge Luis Ortega también, que patrocina a uno de los procesados del caso Sobornos, igualmente escribió ayer: en caso Sobornos ahora resulta que 11 días después de notificada la sentencia, aproximadamente 400 hojas, y subida al sistema SAT-Y del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia agrega 300 hojas más, aumentando y modificando el contenido de la sentencia. A ver, cuéntenos, doctor, abundemos en detalles sobre esto. Bueno, esto sí hay que ponerle severa atención, porque esto no solo vulnera al derecho a la defensa, sino que a criterio de varios juristas puede incluso caer ya en actos y hechos delictivos cometidos por el ente jurisdiccional, y hay que decirlo tal como es. Llamaron nuevamente en el fallo oral, 7 de abril, notifican una sentencia oral, lo cual es legal, y quedan suspendidos los plazos para interponer los respectivos recursos de apelación, de aclaración, de ampliación. Y pues se reúne el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y decide reaperturar los términos, pues el día de ayer, 11. Y 11 días después de que notificaron la sentencia escrita, y hay que poner muchísima atención, el secretario de la sala sube una razón en la que recién, 11 días después de notificada la sentencia escrita, no la oral del 7 de abril, pues le hace conocer, y no notifica, solo sube al sistema, que el que tuvo el agrado de meterse al sistema se entera, el que no, es decir, rompiendo líneas de notificación, hace conocer que la sentencia en realidad tiene 732 hojas y que la sentencia que fue notificada a los sujetos procesales estaba incompleta, porque no tenía cuadros conceptuales, no tenía diagramas y no tiene muchísimas diapositivas explicativas del tribunal en donde el juzgador explica el razonamiento mediante el cual llega a la decisión. Y hay que saber por qué daña esto el derecho a la defensa, por qué daña el proceso, por una circunstancia básica y elemental. Hay términos que deben cumplirse. Una vez que se notifica una sentencia con los términos para apelar, pues tenemos únicamente 3 días para interponer un recurso de apelación o para interponer un recurso horizontal de aclaración y ampliación. Es decir, que en esos 3 días, pues el sujeto procesal tiene el derecho a leer qué es lo que pasa, para saber si es que apela o no apela, para saber si es que interpone un recurso de aclaración, que es algo que no entiende, que está oscuro, y le solicita una explicación de por qué esa decisión al tribunal, o para una aclaración, para que el tribunal resuelva las peticiones que no han sido resueltas en la sentencia escrita. Pero esto que usted advierte, el hecho de que originalmente fue publicado en la sentencia de 400 páginas y, oh sorpresa, ahora resulta que aparecen 300 y pico de páginas adicionales. ¿Eso, digamos, tiene antecedentes o ha ocurrido en alguna otra ocasión? Apelo ahí a su experiencia. Jamás lo había visto, la verdad, jamás lo había visto, en donde se notifica una sentencia y posteriormente se encuentra en el sistema una razón en la que se hace conocer que existe otra sentencia con más información y que nadie conoce.
que nadie conoce. Los términos ya están corriendo. Ayer se acabó el primer día. Hoy ya estamos corriendo en el segundo día. Mañana termina el tercer día y no hemos tenido acceso a la sentencia original. Personalmente me fui el día de ayer a la Corte Nacional de Justicia a presentar un escrito de copias certificadas de la sentencia para tener el texto original. Y lo que me supieron decir en la ventanilla recién habilitada es que en 4 días me dan las copias. Es decir, que me van a dar las copias después de que termine el plazo para apelar, después de que termine el plazo para interponer recursos horizontales de aclaración y ampliación, sin que haya podido leer el verdadero contenido de la sentencia. Los abogados que, por ejemplo, patrocinan la defensa de los procesados, pueden, digamos, observando esta irregularidad que usted advierte, que usted señala, pueden presentar algún tipo de recurso, algún tipo de reclamación. No sé cómo funciona esto. Los términos siguen abiertos. Yo puedo apelar el día de hoy, puedo poner una aclaración, una ampliación el día de hoy, pero yo llamo a todos a utilizar el sentido común. ¿Sobre qué solicito que se aclare? ¿Sobre qué solicito que se amplíe? ¿O sobre qué apelo si no conozco el contenido real de la sentencia? Si no la he podido leer, es decir, los receptores de la sentencia no conocen los motivos exactos por los cuales el tribunal los considera culpables. Y eso es una cuestión insubsanable al presente momento, porque no puede la Corte decir, a quién le notifico otra vez con la sentencia original y con la sentencia completa, con la sentencia que realmente sí hicimos, una sentencia que tiene 172 citas, una sentencia que tiene más de 20 diapositivas, una sentencia que tiene cuadros analíticos que no fueron notificados. Es decir, una sentencia cuyo razonamiento del juzgador no ha sido transmitido al sujeto procesal. Muy bien, doctor. Realmente lo que usted alerta, y digamos no es el único que genera esta alerta, usted lo hizo ayer, mencionamos también el tuit del doctor Jorge Luis Ortega, termina siendo una alerta preocupante, muy preocupante, sobre lo que ha sido el manejo de este tema, del caso Sobornos 2012-2016. Doctor, para cerrar, entiendo que en la Corte, digamos en la función judicial, a partir de ayer se reactivaron los plazos que deben decurrir para la presentación de recursos. Para este caso, entiendo que son 3 días, ¿verdad? Para la ampliación, aclaración u otros recursos que correspondan. Efectivamente, son 3 días que fenecen el día de mañana. La aclaración y la ampliación, ¿cuánto debería demorar o debería tomarle al tribunal pronunciarse en torno a este tema? Ok, vamos, muy simple. Hasta el día de mañana los sujetos procesales tienen la oportunidad de solicitar una aclaración o de solicitar una ampliación. A partir de eso, el tribunal tiene que pronunciarse sobre esos recursos y correr traslado, es decir, hacerle conocer a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado que los sujetos procesales han solicitado que se amplíe o se aclare la sentencia en esos puntos. Tiene que dar una respuesta a la Corte dentro de las 48 horas y posteriormente de esas 42 horas la Corte tiene que contestar al sujeto procesal que solicitó la aclaración o la ampliación cuál es su razonamiento. Esperemos que no se lave las manos y diga no tengo nada que aclarar, nada que ampliar, todo está clarísimo y nadie se confunde en los temas. Y pregunto, ¿cómo no me voy a confundir y cómo no voy a creer que la sentencia es oscura si es que el razonamiento por el cual el tribunal llega a la conclusión no está en la sentencia, no está explicado, porque está en una sentencia original reposando en la Corte y que nadie conoce? Y que si me atrevo a pensar mal, y hay que poner mucho ojo en esto, el tribunal tiene la posibilidad, y no estoy diciendo que lo está haciendo, pero puede cambiarla hasta el día de hoy porque nadie conoce el texto original. Absolutamente nadie conoce el texto original. Es decir, hasta que algún sujeto procesal tenga la sentencia original en sus manos, es susceptible que la Corte esté haciendo correcciones. Es posible, no estoy diciendo que lo están haciendo, pero el objeto
de que una sentencia salga escrita y sea notificada inmediatamente a los sujetos procesales es un acto en el que el secretario de la Fe Pública de que te estoy dando exactamente el mismo texto a ti del que consta en la sentencia. Y eso no ha pasado, porque nos están notificando una sentencia mutilada, una sentencia incompleta al sujeto procesal. Me queda claro, doctor, esta alerta que usted acaba de generar sobre la notificación, la forma como se ha manejado la notificación de la sentencia del caso de sobornos, muy reconocido por la gentileza de habernos acompañado en esta mañana, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Espero haber sido claro. Claro que sí, claro que sí. A mí al menos me quedó claro y estoy seguro que a muchos de los oyentes, les quedó clara esta explicación del jurista, del penalista Diego Chimbo, que plantea estas alertas. Miren ustedes, está allí para el debate público y tiene que ver, como lo he mencionado en varias ocasiones, se hicieron tan rápido las cosas o se pretendieron hacer tan rápido que resulta que obviaron determinados detalles que ahora mismo están apareciendo. Esta diferencia de temporalidad que señala Diego Chimbo y también, digamos, de la identificación de la acusación de la Corte por un lado y de la Fiscalía por otro, y después el número de hojas que fueron publicadas inicialmente por parte de la Corte Nacional de Justicia en el sistema SATYE, el número de hojas de la sentencia, número que ha variado, que ha aumentado en los últimos días, lo cual ha extrañado a los abogados que patrocinan la defensa de varios de los procesados. Uno de ellos, Jorge Luis Ortega, que dimos lectura hace minutos a su tuit. Gracias al doctor Diego Chimbo, penalista, conversando aquí en A Primera Hora. 7:12, pausa.